Sí, basado en la escritura bíblica, pues el Señor ejemplificó ciertos aspectos que, Sí, adelante. ¿sí me escuchan? Sí, claro, Ok, adelante. ok, continúo. La parábola, el Señor, Doctora Alex vuelva a salir y reingresar. Se le escucha con dificultad. Puede salir y ok, volver a ingresar, pastor. Mientras, Pastor Joshua, ¿puede dar una introducción a la parábola, por favor? Sí, bueno, buenos días, tardes o noches a toda nuestra audiencia. Bueno, referente a esta parábola de que dio nuestro Señor, pues bueno, ahí lo que está diciendo es de que cuando se da la palabra, pues básicamente que la compara a una semilla, porque es la que da fruto, cae al suelo, pero dependiendo en qué suelo caiga, dependerá si es fértil y da fruto o no. Por ejemplo, dijo que cuando cayó junto al camino, pues obviamente no estuvo enterrada en nada, estuvo desprotegida y se la comieron los pájaros. Estaba ahí sobre el camino y se la comieron los pájaros. Y no había nada que la protegiera, ni un receptor adecuado para que pudiera dar el fruto que para lo que está diseñada. También dijo que cuando cayó sobre las rocas, pues ahí no dio fruto, porque igual la tierra ahí era poco profunda y no alcanzaban ahí a llegar los pájaros, pero tampoco había un buen ambiente para que florezca. Luego también dijo que cuando cayeron sobre los espinos, pues sí, dio fruto, creció rápidamente y estuvo rodeado, o sea, sí cayó en tierra, que la recibió y logró crecer, pero como estaba rodeada también de un ambiente no propicio, pues los espinos, o sea, las personas con cizaña y malas intenciones la ahogaron y no le permitieron crecer o hicieron que se desviara del camino al que ya había ingresado y por eso duró poco tiempo y se secó. Y con el sol y esto. Y luego dice que cuando cayó en tierra fértil, ahí sí pudo crecer porque había un recipiente adecuado de la tierra donde pudiera profundamente crecer, echar raíces en base a todo el conocimiento y no había ni pájaros ni nada que la ahogara o que impidiera que esa palabra que es a lo que él se refería, diera su propio fruto o el fin para lo que está diseñada, que tuviera en dicha persona que lo recibía. Entonces, básicamente lo que está diciendo es que debemos, uno, nosotros apreciar cuando nos dé la palabra, bajo qué contexto y de quiénes nos rodeamos y cómo llevamos nuestra vida para que tengamos un receptor adecuado para que esa palabra tenga fruto en nosotros, esa semilla. Y también dice que cuando nosotros la demos a otro, cuidemos de dárselas y que también ellos al recibirlas tengan el ambiente adecuado para poder tener un fruto y que no por alguna cuestión u otra nuestro esfuerzo que invertimos en esa persona sea en vano. Básicamente eso es lo que entiendo yo que dijo el Señor Jesucristo. Ok, muchas gracias, Pastor Joshua. Pastor Alex, ahora sí, adelante, una introducción al tema. sí, bendiciones. Como les decía, bueno, ¿sí me escuchan? Bien. La parábola, pues, del sembrador, el Señor Jesús ejemplificó, ¿verdad? En ciertos aspectos o consideraciones del terreno que es el corazón del hombre, donde cae la palabra, o sea, los tipos de corazones para receptar el mensaje del Evangelio y qué tipo de fruto va a dar de acuerdo al tipo de terreno que representa cada corazón. Bueno, el sembrador ya sabemos que el Señor, la semilla es la palabra y los terrenos, los corazones. Entonces,
básicamente, pues la semilla, la que cae junto al camino, pues es un aspecto de terreno endurecido y es superficial, que este obviamente no penetra, es algo, no penetra el corazón de la persona por lo tal, entonces esta semilla, si no tiene profundidad, pues no va a germinar como tal. Lo otro, el terreno pedregoso, pues obviamente brota rápidamente, como el Señor mismo lo explicó, pero debido a que no tiene tampoco profundidad y que no hay mucha tierra fértil, entonces, ¿qué es lo que va a pasar, verdad? Se marchita, nace, pero se marchita rápidamente. La que cae, pues obviamente entre los espinos es ahogada por las preocupaciones y los placeres de la vida. O sea, este es aquella persona, ¿verdad?, de que tiene espinos en su vida y prácticamente representa a aquellos que se dejan distraer por las cosas del mundo y que no permiten que la palabra de Dios tenga un fruto consistente en su vida. Y obviamente está la del buen terreno que obviamente sabemos que da fruto abundante y representa a todo cristiano, toda persona que decide escuchar la palabra, la entiende y la aplica en su vida. Entonces, obviamente, siguiendo esos parámetros y enfocándonos en el buen terreno y cómo el mundo puede distorsionar el mensaje de Dios, entendemos que lo que va a ser distorsionado es la percepción del corazón del buen terreno. ¿Por qué? ¿Qué es lo que va a tratar de impedir el mundo o qué es lo que va a tratar de impedir Satanás o la vida como tal o la carne, ¿verdad? Que esta semilla, la semilla, ¿verdad? Que es la palabra de Dios, no germina en nuestros corazones. Prácticamente si somos buen terreno, ¿verdad? Lo que va a tratar del mundo es convertirnos en espinos, en terrenos pedregosos o que nos salgamos del camino y que esa palabra no haga efecto en nuestra vida, de manera que lo que intenta, ¿verdad? Por decirlo así, Satanás a través de los diversos medios de comunicación, redes sociales, otras formas de comunicación, es que nuestro corazón sea afectado de forma directa para que la palabra de Dios no tenga ningún efecto positivo. Y al mismo tiempo, ¿verdad? Eso conlleva el plan que él tiene, pues, de que las personas no vengan al conocimiento de Jesucristo. Entonces, es importante señalar que la receptividad de nuestra vida en relación a la palabra debe tratar de ser muy efectiva y tratar de hacerlo con un corazón limpio, sincero. ¿Para qué? Para que nuestro corazón represente ese buen terreno, que es necesidad del ser humano arraigar la fe y que el fruto de la palabra de Dios debe ser efectivo en nuestra vida. Pero basándose en esos tres tipos de cosas, en la fe, en los frutos y la receptividad, esos son los aspectos que serán utilizados como blancos perfectos por parte del enemigo y por parte de los medios para que nuestra fe decaiga, para que la receptividad de la palabra de Dios no tenga ningún efecto positivo. ¿Cómo se afecta la receptividad? Bueno, se afecta creando diversos tipos de distractores. Eh, yo he visto un patrón de conducta en las personas, en cristianos, en no cristianos, que es un patrón de conducta muy peligroso. Hace unos días, ¿verdad? Todo el mundo estábamos como que a la expectativa de qué iba a pasar después de ciertos problemas que hubo, ¿verdad? En Medio Oriente. Y yo observaba el comportamiento de muchos cristianos y personas en redes sociales y ellos se mofan y hacen humor sádico y humor negro de todo, de todo. Lo que sucede es muy serio y es muy peligroso. Hablándose de calentamiento global, hablándose de guerra, hablándose de pobreza en el mundo, hablándose de violencia, hablándose de muchas cosas. Y vemos que la receptividad de la gente ha sido muy afectada. La receptividad de la gente no está arraigada en que este tipo de cosas afectan, ¿verdad?, los principios y el amor de Dios. Y hay campañas de odios raciales en el mundo y la gente ha perdido toda esa receptividad apropiada, sino que lo ven como un juego, lo ven como un chiste, algo de qué reírse y algo que no es muy gracioso. Porque si nosotros comenzamos a hablar de los efectos negativos a causa del calentamiento global, de la guerra, bueno, de hecho, en el mundo continúan habiendo muertos, continúan habiendo muchos cristianos perseguidos, ¿verdad?, a causa del evangelio. Y prácticamente, repito, esa receptividad ha sido afectada y aún entre ellas están muchos cristianos omitiendo la palabra y la eficacia de la palabra. Entonces, esto, por ende, tiene un efecto muy negativo en arraigar la fe, porque en lugar de aumentar la fe en Cristo, distorsiona el mensaje principal
de creer en lo que no vemos y tener la certeza de que el Señor vendrá. Entonces las personas están muy, como le digo, se está afectando mucho la perceptibilidad y la fe de la persona. Y como resultado también, obviamente, sabemos que los frutos no serán buenos frutos. Eh, no serán frutos, muy buenos frutos, repito, como un buen terreno, como la semilla que cae en el buen terreno. Porque si se acepta la receptibilidad, ¿verdad? Que hablamos, es como lanzar la semilla. Si se acepta el arraigar la fe, ¿verdad? Que representa parte de nuestro comportamiento en relación a nuestra fe. Entonces, básicamente, no tendremos profundidad y el fruto será defectuoso. Entonces, estamos siendo bombardeados por diversos tipos de sistemas que básicamente han afectado nuestra fe, la eficacia de la palabra y por ende los frutos. Y lo vemos a través de medios de comunicación, lo vemos a través de comportamientos de xenofobia, lo vemos a través de persecución religiosa de todos aquellos que hablan la verdad y el evangelio. Lo vemos en el adormecimiento espiritual de muchos llamados cristianos que han normalizado las circunstancias adversas y la persecución de personas inocentes y personas buenas, ¿verdad? Y lo han normalizado en el sentido de que aceptan este tipo de sistemas y no se dan cuenta que esto tiene mucha relación con los planes satánicos, ¿verdad? De permitir que el corazón y el buen terreno sea afectado y que la palabra tenga un efecto positivo. Bendiciones. Continúa nuestro hermano Andy. Que me da la impresión que está ocupado el hermano, tiene problemas con la recepción de su señal o micrófono. Hola, Ah, ok. ¿me escuchó? Muy bien. Sí, le estaba dando la palabra al pastor Juan para que también dé su opinión y su introducción al tema de la parábola del sembrador. Por favor, pastor Juan, adelante. Sí, muchísimas gracias. Saludos a toda nuestra audiencia. Saludos a nuestro pastor Josué, nuestro pastor Alex, a toda la mesa de trabajo. Saludamos especialmente a nuestra hermana Trifena, aquel que está con nosotros. Mire, me ha gustado los detalles que han tocado los pastores, pastor Josué y pastor Alex, sobre este tema de la parábola del buen sembrador. Esta parábola, como todas las demás que marcaron el ministerio de nuestro Señor Jesucristo, ya que la Biblia dice que Él no hablaba sin parábola, Él hablaba mucho con parábolas para dar a entender las verdades que de otra manera eran difíciles de comprender, aunque esto también lo hacía de una forma con los de afuera,
Pastor Juan, no lo escucho. Bueno, mientras regresa el pastor, voy a hacer la siguiente pregunta para que la vayan desarrollando nuevamente ustedes. Eh, bueno, referente a todo esto, en la parábola menciona que llega un pájaro y se lleva la palabra sembrada. Eso lo relaciono con un versículo en la primera de Tesalonicenses 2:18 que dice, por lo cual quisimos ir a vosotros, yo Pablo ciertamente una y otra vez, pero Satanás nos estorbó. Tengo la pregunta de que realmente Satanás está ahí al tanto estorbando, está poniendo trabas, por ejemplo ahorita, con el internet y todo eso, y o sea, realmente Satanás está estorbando ahorita, o sea, realmente él es esos pájaros que tratan de arrancar que esta comunicación, que esparzamos la palabra, o sea, eh, él es quien es alguien que está ahí. Gracias. Y Pastor Joshua, primeramente usted. Con Gracias. esta, Adelante. con esta parábola, la iglesia debe velar sobre su corazón para mantener un corazón creyente, un corazón de fe, no un corazón de piedras, no un corazón de vanidades o vanidoso, no un corazón que se ha metido con el mundo, con el pecado oculto allí. Así, solamente así, podremos ser la última tierra de la que cayó la semilla y produce a 30, a 60 y a 100 por una, obedeciendo a la voz y a la palabra de Dios. Esto es lo que puedo opinar, puedo decir sobre la introducción a este tema. Muchas gracias, hermanos. Ok, muchas gracias, Pastor. Muy interesante lo de esto de la parábola. Y pues bueno, voy a continuar ahora sí con la siguiente pregunta. Bueno, por problemas de red algunos la escucharon y otros no, pero la voy a repetir. Relacionado todo esto con lo de las parábolas, al principio habla de una semilla que cayó en el camino y después llegaron pájaros y se comieron. Eso relaciono con un versículo en primera Tesalonicenses 2:18 que dice, por lo cual quisimos ir a vosotros, yo Pablo ciertamente una y otra vez, pero Satanás nos estorbó. Eh, Como lo había comentado, realmente este ser pone trabas, o sea, realmente es un obstáculo cuando queremos compartir la palabra. Por ejemplo, ahorita que tenemos problemas de red, eh, en ciertos eventos de nuestra vida donde queremos compartir la palabra, algunos tienen accidentes, algunos se les poncha la llanta, algunos incluso problemas ya de salud, o sea, son diferentes trabas que tiene y me gustaría saber cómo opera este Satanás, porque incluso a Pablo le costó mucho trabajo compartir la palabra, aquí lo dice, que intentó varias veces, pero Satanás les estorbó o lo impidió. Me gustaría en ese orden que vamos con el pastor Joshua, que dé su opinión acerca de este versículo y dando introducción a este tema. Gracias. Adelante, pastor Joshua. Sí, Andri, bueno, aquí básicamente de lo que se habla es de que cuando ocurren este tipo de eventos, pues sí son ocasionados por estos demonios, estas entidades, estas energías malignas, adversas, que bueno, vienen operando alrededor del mundo, de la gente, y pues es cierto que operan en las personas que cometen
cometen errores, es decir, como ya hemos explicado en otros programas, cuando uno les abre, les da oportunidad a su vida, así estén rondando, no te atacan, pero cuando uno peca y les da oportunidad, pues ya tienen como que ese derecho de cruzar esa línea de sal del vampiro o eso, tienen derecho ya de cruzar esa frontera y operar y interferir en nuestras vidas, obviamente negativa, de una forma negativa. Entonces, aquí lo que vemos es de que cuando pasa eso con las personas, pues sí, obviamente es porque infringieron y les dieron lugar, les dieron pie y derecho, pero ¿qué pasa cuando nosotros también somos personas buenas y estas cosas nos atacan? Porque vemos muchas veces que no solo lo malo le pasa a la gente mala, también le pasan cosas buenas a la gente mala, por desgracia, cuando estas entidades les ayudan a cometer mal, y también le pasan tanto cosas buenas, obviamente a la gente buena, pero también a la gente buena le llega a pasar cosas malas. Claro que el Señor nos protege, pero aquí vemos algo muy importante de entender, es que también andan acechando, y aunque no les demos la oportunidad, van a tener más difícil, pero en ciertas ocasiones pues sí van a adentrarse ahí para atacar. Si le pasó al mismo Mesías, si le pasó a Pablo y a todos estos hombres de Dios, pues ¿qué más podemos esperar nosotros, simples siervos? Entonces, es obvio que cuando estas entidades y estas energías malignas andan operando en el ambiente, pues es cierto que al estar ahí en el aire, ahí operando, pues van a venir en ciertas ocasiones precisamente a las personas que estén haciendo un bien a la comunidad y estén llevando a las personas al camino correcto, al camino angosto y al Señor. ¿Por qué? Porque sí es cierto que van a ir a atacar o van a ir a operar, pues al que está ya en la drogadicción, al que está ya con la música a todo volumen haciendo no sé qué cosa, al que está bebiendo, ese tipo de cosas. Obviamente debe estar operando ahí tanto para arruinarle sus vidas ya que les dieron entrada, como también para favorecerlos en muchas ocasiones, y por eso dicen, oigan, pero si me estoy portando mal y soy esto y lo otro, fíjate, me va bien, entonces es mentira que tú me dices que por portarme así me va a ir mal. Muchas veces este tipo de personas les va bien, precisamente porque aparte de que operen ahí en su ambiente y les causen cosas malas porque ya les dieron entrada, muchas veces estos a todo lo contrario van y esos ambientes hacen que esas personas tengan cosas buenas, que para engañarlos y hacerlos creer que lo que están haciendo no tiene consecuencias, y que al contrario, por hacer eso, van a tener beneficios y cosas y hacerlos que sigan ahí con el fin de perderse. Entonces, eso es algo que operan estas entidades. Pero básicamente de ese tipo de gente o simplemente de la gente del común, no tienen problema y como que no están tan interesados. Donde realmente sí tienen el foco y quieren atacar es al remanente, al pueblo que realmente está haciendo diferencia. Ese es el objetivo, el enemigo número uno de estos seres, de estas energías. Y pues básicamente es ahí donde más quieren dirigir su ataque, más que en otras personas, a ese grupo que nosotros formamos parte. Entonces es algo de tener muy presente, de que debemos estar muy apegados al Señor para que siempre nos proteja, porque vamos a estar recibiendo constantemente, o sea, hay que entender una cosa, estamos en guerra y más en estos momentos, estamos en una guerra espiritual y pues hay que estar lo más pegados posible al Señor, que es nuestro Rey, para que nos proteja del reino enemigo, del reino de las sombras, y poder evitar que estas cosas nos ocurran. Más sin embargo, en base a tu pregunta, sí es cierto que esto le pasa a algunas personas cuando vamos a hacer alguna actividad de salvar a alguien o esto, es cierto que estas entidades operan o que se nos ponche la llanta, como tú dices, o en el internet o en el clima, de cualquier forma posible de retrasarnos o incluso de impedir que la obra se lleve a cabo, y eso es algo que debemos de tener muy en cuenta actualmente, que estamos en guerra espiritual y no podemos dar un paso atrás. Ok, muchas gracias, Pastor Joshua. Bueno, ahora le cedo la palabra a Alex, que nos explique sí, cómo esta entidad o este ser nos estorba o nos limita al momento de predicar. Adelante, Pastor Alex. Ok, sí me escuchan. Bueno, obviamente el pájaro en la parábola representa a Satanás, de forma directa a Satanás.
pues, ¿qué es la acción? ¿Cuál es la acción de Satanás o de los pájaros? Si hablamos de un pájaro como tal, representa pues la efectividad, rapidez y eficacia con que, con que ellos actúan para, y de forma veloz, ¿verdad? Para comerse la palabra. O sea, y ahí dependerá el tipo de terreno, pero obviamente él siempre estará operando de forma eficaz y rápida para comerse la semilla y que ésta no tenga ningún efecto en la vida de las personas. Puede ser una distracción muy fuerte de manera que la persona ni siquiera perciba, ¿verdad? Audiblemente el mensaje de Dios en su vida, y si no procesa audiblemente, pues obviamente pasará a desechar la palabra en su corazón y no tendremos buenos frutos, por ejemplo. Es una lucha espiritual, desde luego, pues porque es la batalla por el corazón, porque si no llega la palabra al corazón, pues obviamente no hay frutos espirituales en nuestra vida. Entonces, eso es lo que trata de hacer de forma directa Satanás, que intenta impedir que la palabra de Dios llegue a nuestro corazón, tenga un efecto positivo y germine. Entonces, eso nos lleva a otro aspecto a nosotros, que es la importancia de la vigilancia en nuestra vida. O sea, enfatizar pues en la importancia que tiene la palabra de Dios para que germine en nuestro corazón, y que Satanás obviamente pues, la quiere alejar. ¿Qué es lo que hacen las personas que se dedican a la agricultura? Bueno, pues ellos establecen diferentes tipos de estrategias para espantar a los animales, específicamente a los pájaros que se comen las semillas o que se comen los cultivos. Usan espantapájaros. Entonces, nosotros, ¿qué tipo de espantapájaros vamos a utilizar? Entonces, obviamente, la cobertura de Dios, ¿verdad? La oración, el estar atentos, pues no ser presa fácil de los distractores. Eh, pues hay un dicho que reza mejor que lo siguiente, que no podemos impedir que los pájaros vuelen sobre nuestra cabeza, pero sí podemos impedir que estos hagan un nido en ella. Entonces podemos comenzar, ¿verdad? Y impidiendo, ¿verdad? De que los ataques de Satanás afecten nuestra vida, afecten nuestro corazón, llamen nuestra atención y que impidan la palabra de Dios en nuestra vida. Entonces, eso básicamente, pues entender que en conclusión los pájaros representan a Satanás y los diferentes tipos de, repito, de distractores en la vida y en nuestro diario vivir, para que no surja ningún efecto en nuestra vida, que lo hace con eficacia y con rapidez, porque Satanás lo va a hacer con eficacia y con rapidez, ejemplificando pues el comportamiento de las aves cuando van a comerse la semilla. Entonces, por ende, nosotros tenemos que tener una estrategia para, por decirlo así, como una estrategia repelente, ¿verdad?, hacia ese tipo de actitudes o actividades satánicas, para que nuestra vida, ¿verdad?, o nuestro corazón percepte la palabra, ¿verdad?, considerando de que nuestro corazón es el terreno y que está en un campo de batalla, en medio de un campo de batalla, para que nos germine la palabra. Entonces, eso es lo que tenemos que tener bien en claro, y que si ya lo pasamos al plano terrenal, pues los distractores son muchos, la vanidad de la vida, la vanagloria, los proyectos que separan a nuestra vida o nuestro corazón de Dios. Son proyectos, pueden ser proyectos a largo plazo a veces, que representan solo prosperidad económica o material, y alejan nuestra vida del devocional o nuestro culto devocional a Dios, que impiden congregarnos, que impiden leer la palabra de Dios, que impiden orar, que impiden ayunar. Puede ser a través de medios de comunicación, televisión, comedias, puede ser en películas, ¿verdad? Todo este tipo de acciones que prácticamente nos impiden a nosotros convertirnos en un terreno fértil para la eficacia de la Biblia. También puede ser en darle demasiada o exceso de atención a personas, ¿verdad?, antes que a Dios, llámese aún hasta la propia familia, llámese a los estudios, al trabajo, y todo este tipo de cosas, ¿verdad? Son también un tipo de distractores en nuestra vida. También a veces nosotros que estamos al frente como líderes, también tenemos que tener mucho cuidado, ¿verdad? Porque a veces podemos tender a darle demasiado tiempo a la persona como tal. Y me refiero a darle demasiado tiempo, no es que sea malo darle tiempo a las personas, pero a veces también esa puede ser una estrategia de Satanás, de manera que podemos perder la perspectiva global del evangelio y nos centramos en una, dos o tres personas, y en realidad tenemos que centrarnos en todo el propósito del evangelio como tal. Eso también, a veces hay muchos distractores utilizados dentro de la iglesia para que nosotros perdamos la perspectiva del evangelio y que la palabra no tenga mucha eficacia.
el exceso de estrategias dentro de las iglesias también es un aspecto, ¿verdad? Que hay que considerar porque ahora en la actualidad para la difusión del evangelio se presentan tantas y tantas estrategias que eso nos hace perder nuestro norte espiritual y norte de reino y nos vamos olvidando de las buenas prácticas espirituales. Con eso también hay que tener cuidado, pues, porque si hay algo que las aves también son muy astutas, muy inteligentes. Si vemos el cuervo como tal y si lo analizamos o analizamos el comportamiento biológico del animal como tal, es un animal súper inteligente. Entonces sí debemos tener en cuenta eso, que Satanás es muy inteligente para operar de manera efectiva en la vida de las personas y que la palabra de Dios no tenga efectos positivos en ello. Bendiciones. Muchas gracias, Pastor Alex. Muy buena explicación. Ahora le doy la palabra nuevamente al Pastor Juan para que dé su opinión acerca de cómo nos estorba Satanás en los caminos. Adelante, Juan. Amén, amén. Muchas gracias, mis apreciados pastores. De verdad que el tema es muy importante porque cualquier cristiano que olvida que está en una guerra espiritual continua no puede evitar de ser una víctima de Satanás y de sus maniobras, de sus maniobras y obras sucias. Cualquier creyente que olvida que la palabra dice que Satanás nos asedia, Satanás nos rodea, ronda alrededor de nosotros, buscando a quien devorar, se dejará llevar por cualquier cosa que pueda el enemigo usar y dejarle infructífera en su vida personal, en su relación personal con el Señor. Satanás es un experto en engaño. Entonces, muchas de las veces para estorbar tanto el crecimiento personal en la vida cristiana, en la vida espiritual, como el crecimiento comunitario, como el hacer el bien, muchas de las veces no pasa por otra persona, muchas de las veces sí, pero la mayor parte de las veces cuando, por ejemplo, el pastor estaba haciendo alusión a lo que son como mirar un partido de fútbol, aunque él no habló de un partido de fútbol, mirar una serie, una diablonovela, estar allí pendiente a un programa. Entonces ya el enemigo no ha pasado a través de otra persona, sino a través de la misma persona, rindiéndole a un programa televisivo, a un programa en TikTok, a un programa en las redes sociales. Entonces, el cristiano que no entiende eso, verá cómo su vida cristiana está no solamente desgastando, sino también está secándose, volviéndose seca continuamente, pero querrá luchar y no lo logrará porque se deja llevar, se ha entregado, se ha entrometido, ha olvidado su relación con Dios. Entonces el enemigo solo aprovecha. Mire, mi hermano Andrés y toda nuestra audiencia, cuando minutos antes o tiempo antes del asesinato de Abel, el enemigo ya estaba allí. El Señor le vio como pecado a la puerta de Caín. No estaba en pie, estaba a la puerta, estaba allí. Y Dios le dice una cosa importantísima a Caín: si bien haces, se te exaltará, se te oirá también. Mas si no quieres hacer el bien, mira que el pecado está a la puerta y tiene su visión, su mirada sobre ti, mas tú dominas sobre él. Es decir, si no rendimos nuestra voluntad al enemigo, él no puede dominar. Estas aves que roban
que se comen las semillas es porque estas semillas primero fueron pisoteadas. Así reza en la parábola. Las aves no las comieron primero, sino el Señor dice fueron pisoteadas y fueron comidas por las aves. Ya vemos allí también que aparte de la mano del diablo que está destruyendo lo que Dios ha puesto, nuestra negligencia misma es la que abre esta puerta al enemigo, porque muchas veces quedamos atrapados en la voluntad de la carne, lo que el Espíritu Santo dice por boca del apóstol Pablo: no satisfagáis los deseos de la carne. Si ya en nosotros hay esta sed de satisfacer un deseo carnal, entonces el enemigo solo aprovechará la ocasión para robarse lo que teníamos. Hay un dato en esta parábola. Las aves se comen la semilla literalmente, pero en el significado de la parábola, Satanás no se puede comer la palabra de Dios, solo la quita al alcance del corazón donde había esta palabra, la quita para que la vida de esta persona no venga a conocer el impacto que produce la palabra, el impacto positivo, el cambio positivo que produce la palabra de Dios. Así que si nos entregamos a la palabra, el enemigo no puede hacer nada. Si pisoteamos la palabra, allí es cuando él aprovecha para comer, o sea, para quitarla en nuestro corazón. Dios le bendiga. Ok, excelente explicación. No lo había visto nunca desde esa perspectiva y sí es para analizar. Gracias, muchas gracias, pastor. No sé si el hermano Giovanni quiere hacer una pregunta referente al tema. Hermano Giovanni, adelante para que no nada más sea yo. Por favor. Bienvenido, bienvenida a Toda Palabra. Cuenta una fábula que había una vez en la región boreal un pequeño témpano de hielo que estaba muy descontento con su vida, especialmente porque había conversado con algunas focas que le habían contado acerca de las bellezas del sur, donde el mar resplandece bajo la gloria del sol. Pero un viejo témpano que lo oyó murmurar le dijo: hijo, nuestro destino es permanecer aquí y debemos estar contentos con las circunstancias y el paisaje que nos rodean. Sin embargo, el pequeño témpano no siguió el consejo del mayor. Así que cierto día se separó de sus compañeros y emprendió un viaje al sur. Ahora conoceré el mundo, pensó. Pero lo primero que le ocurrió fue el choque con un barco en la oscuridad. Y mientras sufría el dolor del golpe en medio de las olas encrespadas, recordó cuánto más tranquila era la vida en su antiguo hogar. Y al continuar su riesgosa aventura, un día el sol lo miró desde las alturas y el pobre témpano comenzó a llorar y a llorar. El calor del sol lo derritió por completo y desapareció en el océano. En el mar de la vida humana, ¿cuántos seres humanos se parecen a este témpano insatisfecho de las fábulas? Siempre desconformes con lo que son y lo que tienen, viven codiciando las aparentes ventajas del prójimo, sin recordar que ellos mismos poseen condiciones que, bien desarrolladas,
podrían abrirles la puerta de la alegría y el éxito. Cuán importante es aceptarse a uno mismo y ser uno mismo. De otro modo, ¿cómo podríamos vivir satisfechos y desarrollar los dones y capacidades que tenemos? Por humildes que seamos, todos tenemos buenas posibilidades de aceptable bienestar y satisfacción, porque esa es una mejor manera de vivir de toda palabra que sale de la boca de Dios. Ok, ese fue el devocional, que de hecho debió haber ido al principio, pero por cuestiones ya técnicas y por lo que hemos pasado el día de hoy, pues apenas lo acabo de poner. Y pues bueno, espero les haya agradado muchísimo. No sé si quieran comentar algo sobre el devocional, cada uno, o continuamos con esto de la guerra espiritual. No sé, como ustedes decidan. Bueno, continuamos entonces con el tema. Bueno, a sus explicaciones, logro entender que sí hay un enemigo, y me gustaría ir a lo que es Primera de Pedro 5:8. En este dice eh, que seamos sobrios y velemos, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. De aquí yo tengo varias preguntas. Número uno, ¿qué es sed sobrios? ¿Y qué es velar? O sea, hay gente que se desvela en las madrugadas haciendo oración y todo eso, y a mí me gustaría saber qué es hacer en un sentido ya más espiritual. Y la otra pregunta que tengo es, ¿el diablo anda por ahí? O sea, anda dando vueltas en el planeta así, girando, anda viendo, aquí este cuate está en esto, o esta iglesia está predicando la verdad, voy a ir a molestar. O sea, esa es la pregunta que yo tengo. O sea, ¿cómo debemos preparar nosotros para ser sobrios y velar? Y si realmente el enemigo anda ahí girando por todo el planeta así a una velocidad tal vez increíble, o tenga sus secuaces por ahí que los mantengan informados. Muchas gracias. Empezamos en el orden que íbamos, primeramente con el pastor Joshua. Adelante, pastor Joshua. Senderic, bueno, eh, aquí lo que se puede dar a entender, pues es de que este tipo de cuestiones, es decir, estos enemigos que anda ahí rondando, pues sí, estas energías, estas entidades malignas, pues en efecto andan en los aires, como se menciona en la palabra, anda en los aires, en los cielos aquí internos de la bóveda celeste de los aviones, donde están las nubes y eso, anda aquí rondando. Igual los otros que le acompañan andan rondando por todo el mundo, y pues bueno, la persona que le encuentren en pecado, pues ahí ya tienen una entrada para afectar su vida. También, si ven que no está en pecado, pues van a tratar de, les va a dar coraje que no pueden entrar, pero van a estar ahí duro y duro buscando, en cuanto les dé acceso, poder entrar, o van a estar ocasionándole problemas en su vida, tal vez de una manera más limitada, pero aún así van a intentar entorpecerle su vida, y más si es una persona de fe y que está pues en todo esto de la palabra, pues más van a querer afectarle. Y bueno, aquí nosotros lo que podemos poder como que prevenirnos es de que estos seres o estas eh, cuestiones, estas entidades, pues siempre andan operando sobre todo en las personas. O sea, es curioso porque por una parte operan más en las personas que no tienen al Señor o que lo rechazan completamente, porque ahí es donde más pueden pues atacar y hacer que la persona se descarríe aún más. Pero con las personas de fe, como sabe que ahí es el enemigo de él, somos el enemigo de él, porque él lo que quiere es que ya no haya ninguna persona santa. Entonces, si queda un grupito que todavía es santo, pues ahí es a donde le quiere apostar. ¿Para qué? Él lo que quiere es con el fin de decir, mira, aquí ya
terminé con ellos, también a ellos los hice caer, y mira, ya no hay nadie de tu creación que te sirva a ti, ya todos te abandonaron. Eso es lo que él le gustaría como que ganar, pero no lo va a conseguir, pero eso no quiere decir que desista de ese plan. Entonces, cuando lo vemos ahí que está duro y dale, es precisamente por eso, y ahí es donde nosotros debemos entender que debemos de estar más cerca del creador, permanecer en él para que no nos afecte y no caigamos en estas cosas de la vida. Y también entender que a las personas a las que les llevemos el mensaje, pues podamos pues ayudarles, o sea, a que no caigan, a que no pierdan este nivel que ya han estado, sino al contrario, que sigan avanzando día con día, y también ayudarles a que si los vemos caer, en vez de regañarlos o en vez de hacerles alguna cosa, pues levantar con amor al soldado caído y pues ayudarles en lo que requieran, como nos enseñó nuestro Mesías, básicamente ayudarlos y pues ayudar al pueblo a mantenerse entre sí. Eso es lo que yo podría decirte respecto a eso. Ok, muchas gracias, Pastor Josh. Bueno, ahora, Pastor Alex, le doy la palabra. Oh, sí, Adelante, gracias. bueno, pues, ¿qué diré? Ser sobrio se trata eh, de un aspecto a estar en estado de claridad mental y espiritual. O sea, no embriagado por las cosas del mundo, pues sobrio es el antónimo de ebrio. Entonces, prácticamente eso es lo que nos demanda la palabra ser sobrios, o sea, tener esa sobriedad espiritual, repito, un estado de claridad espiritual sin estar embriagados por cosas del mundo. Es también una especie de vigilia espiritual, que esto implica ser vigilantes y conscientes de que existe una realidad espiritual y que esa realidad espiritual, pues, nos bombardea de una u otra manera para que la palabra de Dios no tenga eficacia en nuestra vida. Lo otro es, pues obviamente, es la palabra velar como tal, que es estar alerta, repito, vigilante, como un centinela que observa, que protege, que defiende. En términos espirituales se le conoce como atalaya espiritual, que esto es de acuerdo a lo que se vivía en el Antiguo Testamento o, o mejor dicho, a las funciones que tenían los atalayas, ¿verdad? En el Antiguo Testamento, que estaban en la parte más alta y daban las alertas cuando el enemigo venía y esto no permitía que el pueblo cayera. Así pues, eso podemos ejemplificarlo al tema de la vigilancia, y el otro aspecto es que también implica cierta preparación para protegernos y para enfrentar los desafíos y las tentaciones que se presentan en la vida diaria, en nuestra vida cotidiana. Por eso debemos ser sobrios y velados. Y eso es un aspecto más de exhortación, exhortación para que comprendamos que tenemos una lucha espiritual, porque como cristianos lo vamos a enfrentar diariamente. Entonces eso es lo que la palabra es, una exhortación, y que también priorice la necesidad de ser vigilantes. ¿Por qué? Para evitar ser sorprendidos por el enemigo y para mantenernos en integridad y en fe. Entonces, por eso es que la palabra nos demanda que seamos sobrios y que velemos constantemente y de forma permanente. Pues entonces, ya en la práctica y en la aplicación de la vida cristiana, pues debemos hacer oración, reflexionar en la palabra, debemos cultivar la oración y cultivar los buenos frutos dignos de arrepentimiento. También debemos ser disciplinados y o mejor dicho, establecer este tipo de prácticas como una disciplina en la vida para que no caigamos en las garras del enemigo. ¿Cómo seremos más fuertes? Simplemente pues debemos ejercitarnos en la fe, ejercitar nuestro cerebro en la fe, renovar nuestro entendimiento conforme a la renovación del Espíritu Santo y su conocimiento, ¿verdad? Entonces, prácticamente eso es lo que la palabra establece, pues que la exhortación de ser sobrios y velad es un llamado a vivir en vigilancia, a vivir en alerta y sobriedad espiritual. ¿Por qué? Preparándonos para enfrentar los desafíos de la vida cristiana constantemente, porque estamos bajo ataque. Eso es lo que puedo explicar o hablar al respecto. Ok, muchas gracias, Pastor Alex. Bueno, Pastor Juan, ¿qué es ser sobrios y qué es velar? Y si el enemigo está ahí dando vueltas en el planeta. Sí, muchas gracias, mi apreciado pastor Alex.
también al pastor Josué. Hermano Andrés, de verdad, estas preguntas son muy buenas que se debe hacer. Mira, lo ha explicado ahí el pastor Alex, cuando la Biblia nos llama a la sobriedad, tenemos que saber que también se está hablando de esta templanza que debe haber en nosotros, esta moderación, esta prudencia. Entonces, no podemos vivir como gente que no tiene alguien que busca sacarles algo que tienen de valor. Entonces, al tener en nosotros bienes espirituales eternos, bienes espirituales, el enemigo trabaja para robárnoslo. Entonces, conociendo esto, a sabiendas de esta situación, el cristiano no puede emborracharse con las cosas de este mundo, no puede enredarse con las cosas de este mundo, no puede distraerse con las cosas de este mundo, pues al hacerlo es obvio el enemigo que sea él mismo que anda rondando, que rodea la tierra, o sus secuaces, sus acólitos, porque los demonios están por cualquier parte. Hay un cálculo de algunos expertos que calculan la población demoníaca sobre la tierra, tomando el ejemplo, del caso del gadareno que estuvo poseído con una legión de demonios, y se calcula que en la tierra hay más demonios que humanos, porque la población demoníaca es más numerosa que la población humana. Entonces, el diablo anda rodando, es el jefe de estos espíritus, pero todos estos espíritus también están en cualquier parte, aún cuando manejamos mal nuestro pensamiento, allí estarán. Para ello se nos interpela también a renovar el espíritu de nuestra mente, a renovarlo y compaginarlo con el nuevo ser creado en Cristo que somos, porque de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Y en esta nueva creación, el antiguo modo de pensar, el antiguo espíritu de nuestra mente carnal no debe estar más, se debe renovar. Por lo que si perdemos la cordura, la templanza, la moderación, la prudencia, caemos en la imprudencia, caemos en la embriaguez espiritual del pecado y de las cosas de la carne. De allí el enemigo se aprovecha, nos hace pedazos, nos aleja de Dios, nos lleva en las tinieblas, nos saca de la luz. De allí él busca a quien devorar. ¿Por qué lo busca? ¿Acaso no nos ve? Nos ve, pero él sabe de que al cristiano que vela, al cristiano que está preparado a defender, a retener lo que tiene, no se mete con él. El diablo sabe con quién hay que meterse y cuándo hay que hacerlo. Sabe también con quién no hay que meterse. Si se mete con un cristiano en santidad, este le aplasta en el nombre de Jesús. Le aplasta en el nombre de Jesús y bajo la unción del Espíritu Santo. Pero si se mete con alguien que ya tiene las manchas de sus cosas, de sus caprichos, de las obras muertas, que huelen a hediondez, que huelen a pestilencia, que huelen a pecado, este no puede defenderse porque ya tiene algo que le pertenece a él, al maligno. Así que tenemos que ser sobrios, moderados, templados, prudentes, aleluya, vivir con serenidad nuestra fe en paz, en la paz del Señor, y velar,
velar es estar siempre alerta, como lo puntualizaba el pastor Alex, y preparado a responder cualquier amenaza espiritual, cualquier ataque espiritual, por menor que sea. Hay que rechazarlo, hay que reprenderlo, hay que despojarnos de todo lo que el enemigo querrá imponer en nuestra vida en caso de que le demos apertura, puerta abierta. Muchas gracias, hermanos. Ok, muchas gracias. Al contrario, usted, pastor. Aquí, a través de la nueva plataforma de Rumble, me estamos transmitiendo. Elías comenta lo siguiente: dice, amén. Dos frentes. Terrenal, que significa piedras y espinos, que son bloqueos directamente del ambiente terrenal. Y también dice que el enemigo tiene un frente aéreo, participación de las potestades del aire para que no se desarrolle el fruto de la semilla. O sea, trata de decir que hay entidades volando ahorita, observando, y si ven algo por ahí, van a arrebatar eso, van a intentar atacar. No sé si tengan algo que decir acerca de este comentario. Si quisiera decir algo acerca de este comentario. Este comentario es importante, ver lo que el hermano está diciendo allí. Ya Satanás no está solo en este trabajo. La Biblia dice en Efesios que no tenemos lucha contra carne ni sangre. Y el Señor está citando una lista, aunque no terminó de citarla por medio del apóstol Pablo, pero la lista esta puede ser muy larga. Como podemos entender, dice, no tenemos lucha, no tenemos guerra, no tenemos batalla contra carne ni sangre, sino contra potestades, huestes espirituales de maldades, y habla de tronos, habla de autoridades espirituales. Podemos ver los chamanes, los marabúes, como estamos aquí entre los musulmanes, podemos ver todo tipo de esta gente que se han metido a servir a Satanás, ofreciéndoles sacrificios, y el único enemigo que tienen en la tierra es la iglesia, es el cristiano. Entonces, cuando el cristiano no sabe cuán grande es la guerra espiritual que enfrenta, podrá tomar en poco su cristiandad, podrá tomar a la ligera. Yo creo que es la palabra que quiero usar, a la ligera, esta subida espiritual de tal índole que no va a tomar en serio la oración, que es la más poderosa de las armas que tenemos en esta batalla. Su vida de ayuno, su vida de consagración y de buen testimonio, para que ante la gente este cristiano no tenga de qué señalarle. No es porque él ya no tiene fallos y errores, los tiene como humano, pero no tiene cosas capitales donde la gente puede agarrarse para hablar mal del testimonio de Cristo que lleva este cristiano. Entonces, este hermano que está comentando lo ha visto, y es así. El cristiano no tiene un solo enemigo, que es el diablo. Ahí están los demonios, ahí están las potestades, ahí están los dominadores de los lugares celestes, huestes espirituales de maldad, tronos, principados, brujos, chamanes y todos los demás. Es decir, tenemos una lucha terrible. Nosotros sí no entendemos cuáles son nuestros enemigos y cuántos son. Por esto muchas veces nos queremos tomar vacaciones, queremos descansarnos estando en pleno tiroteo. Es lo que puedo decir al comentario este. Muchas gracias. Ok, muchas gracias, pastor. Bueno, continuemos con el tema. Y pues bueno, relacionándose ya lo que es las escrituras, yo quiero preguntar en Zacarías 4:6, y dice,
Entonces respondió y me habló diciendo, esta es palabra de Jehová a Zorobabel, que dice, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Bueno, la pregunta es, porque luego muchos pensamos que tenemos que agarrar nuestros palos, tenemos que agarrar una arma de fuego para pelear contra el enemigo, pero en este verso habla de algo más sencillo y tal vez más eficaz, que es el espíritu. ¿Nos podrían hablar, pastores, acerca de cómo utilizar nuestro espíritu para defendernos del enemigo? Porque está hablando de que no es con ejército ni con armas, es algo incluso tal vez más fuerte, que es posiblemente la oración y el espíritu. Me gustaría que hablaran acerca de cómo sería utilizar nuestro espíritu para defendernos. En el orden que íbamos, como El espíritu, cuando nos defendemos, pues obviamente debemos de tomar las medidas necesarias, que esas, no, si no las conocemos o no las entendemos, pidiendo con discernimiento y con verdadera oración, el Señor nos las revelará, porque Él siempre habla a su pueblo y no deja que las cosas pasen sin antes mencionarlo a su pueblo y confirmarlo con varios testigos. Entonces, vemos aquí que es muy importante identificar este tipo de cuestiones, este tipo de seres, y pues bueno, mantenernos en la fe, en la emuna, y pues encontrar las formas adecuadas y pedírselas al Señor para que podamos tener la defensa correcta contra estas entidades. Es verdad que incluso hasta en revelación, no sé, se nos ha mostrado, porque muchos dicen, es que si me atacan físicamente o alguien llega, un asaltante o a atacar a mi familia, no me voy a defender y me voy a dejar matar. No, tampoco. Obviamente hay que defender la vida, a la esposa, a los hijos, y eso sí se requiere. Pero a lo que se refiere aquí en lo del espiritual, más que la defensa física, en este contexto, pues está hablando de cómo nosotros debemos de afrontar estos seres, porque obviamente estos seres, a pesar de que se pueden materializar en un río, en una piedra, en alguna de estas basuritas que vemos volando en el aire, o hasta en un animal o una persona, pues estos seres la mayoría de las veces pues están nada más como que en aire, en espíritu, incluso está de atravesar paredes y meterse a uno. Entonces vemos que cuando, por ejemplo, si tuviéramos un arma, ¿qué vas a hacer? Dispárale, pues bueno, tal vez si estuviera en forma física como un animal oso, pues chance le des, pero se convierte y ya no le hace efecto. Y además esos seres no mueren, están ahí, el único que los puede matar es el creador. Pero eso si estuvieran en su parte física, la mayoría del tiempo están en parte él. Entonces, ¿qué vas a hacer? A apuntarle a una esencia que nada más pueden percibir sensores, eso sí que está ahí, pero es etérea, es decir, no hay nada que la contenga o algo. Entonces no le haría, ni un misil le haría nada. Entonces ahí podemos ver de que lo físico no le afectaría, sino que más bien ahí es la oración y lo espiritual lo que les mantiene lejos, como en las películas se muestra. Muchas veces ponen que al vampiro o a la entidad le ponen algún círculo de sal o una línea de sal o algo, de tal manera que ese ser ya no puede traspasar de ese límite, de esa frontera para más allá. En nuestras vidas, ¿cuál sería ese límite? Sería la oración, punto número uno. Punto número dos sería el mantenerse lejos del pecado, porque si te mantienes lejos del pecado no tienen la entrada, y aparte puedes discernir que te están atacando, porque muchas veces cuando estás inmerso en el pecado, pues se te llega a olvidar que estos seres son los que operan. Entonces muchas veces dices, ¿por qué no puedo dejar esto? ¿Por qué no puedo esto? ¿Y por qué se sigue cometiendo esto? Pero muchas veces piensas, soy solo yo, pero en efecto eres tú mismo, pero llegas a olvidar cuando estás inmerso en eso, se te pasa de que también hay estos seres influyendo. Entonces, hasta que reconozcas que estos seres también están teniendo ahí un papel importante, por mucho que quieras dejar estas situaciones, no vas a poder hacerlo porque no estás reconociendo también quiénes están siendo ahí propicios. Pero cuando reconoces, como bien decía el pastor Juan, de que no conocemos ni vemos a nuestro enemigo, pero cuando lo conocemos y ya nos percatamos de que está ahí alrededor y de que está también tomando participación en esto, pues entonces ahí cuando podemos salir de esto y podemos regresar a casa. Entonces es muy importante conocer este tipo de cosas. Y tercer punto, pues el tener muy presente lo de cómo mantenernos en las
defensas que nos dio el Señor. Hay muchas, entre ellas, por ejemplo, nos da la parábola en donde dice que el yelmo, la coraza de justicia, todo esto que nos menciona en esa parábola, pues nos menciona de forma como que física, y más en esa época que usaban los soldados ese tipo de cosas, que entendiéramos qué cosa nos podía proteger, a que la espada, que el calzado para qué, que la coraza para qué, el escudo, etcétera. Pero ahí lo que nos está diciendo es, por ejemplo, el escudo de la fe, nos está diciendo, sí, te va a servir como en lo físico, un escudo sirve para tener las dardos, pero al decir que a ese le está dando el título de fe, te está diciendo que con la fe, por ejemplo, vas a poder apagar los dardos del enemigo. Es decir, no quiere decir que le vas a hacer así con algo, no. Quiere decir que la fe va a ser lo mismo que un escudo le haría a estos dardos. Tu fe va a hacer de que esos ataques del enemigo no te lleguen, se te resbalen y no tengan un efecto en tu corazón, sino que te llegan y dices, sí, ok, lo escuché, me llegó, lo que sea, ya sea del enemigo o de una persona o de algún programa o algo, pero dices, no, no me afecta, porque si tú no tuvieras ese escudo, es decir, si tuvieras esa fe baja, pues sí te entra y dirías, ay, ya no quiero vivir, o ya no quiero hacer esto, el otro, y tendrían efecto esos, dirían como dardos que se te entierran, pero si tienes el escudo, es decir, la fe, la tienes fuerte, dirías, sí, llegó esto, pero no, no me afecta. Si yo tengo al Señor, ¿qué más me puede pasar? Entonces, cuando tienes esa fe fuerte, pues por más que te llegue, escuches, ¿sí? Pues no te va a hacer ningún efecto porque tú estás firme en la verdad, y pues ni te va a poner triste, ni te va a enojar, ni nada, al contrario, te va a reforzar más la confianza en el Señor, y va a hacer que aún más des más frutos, y eso le va a molestar aún más al enemigo. Entonces debemos de estar, y hay por cuarto punto, debemos estar, aparte de orando siempre, continuamente, debemos estar leyendo, debemos estar aprendiendo la palabra, y conviviendo con los demás hermanos. ¿Para qué? Para entre nosotros reforzarnos, es muy importante entre nosotros, por eso dice, si dos o tres están reunidos en mi nombre, yo estoy ahí. Es muy importante estar unidos, ayudándonos entre todos, cada quien tiene alguna cosa que puede aportar, y el estar constantemente leyendo, porque cuando también dejas de leer por mucho que ores, no es estar ahí todo el tiempo en estudio, como muchos dicen, porque cuando estás también en exceso, pues llegas a descuidar otras cosas o la misma oración o eso, y pues como que te vuelves gris y ya no captas ciertas cosas, pero y también si lo dejas totalmente, pues te pierdes y lo dejas, pero si llevas una lectura ni obsesiva, pero tampoco nula, si lo llevas una lectura constante, igual junto a la par de la oración, pues esa lectura, ese estudio, pues constantemente vas a tener conocimiento fresco, lo mismo que con los exámenes de la escuela normal. Si lo dejas de ver o de tocar un instrumento, pues se te olvida, pero si constantemente estás repitiendo, repitiendo, practicando y practicando, pues tienes el conocimiento fresco. Entonces, en base a esto, puedes tener presente las enseñanzas del Señor, y en estas enseñanzas está precisamente las claves para soportar estas cosas del enemigo, porque si dejamos de aprenderlo y de leerlo, con el tiempo, querramos o no, y más ahorita con los químicos y las cosas que afectan, pues ya no hay la misma retención que había hace muchos años con las personas de hace años. Entonces, como ya no hay esa retención, pues es fácil que se nos olviden las cosas si no las estamos practicando. Entonces, eso es básicamente lo que deben de hacer. Practiquen y manténganse en oración y velando y leyendo la palabra. Ok, muchas gracias, Pastor Joshua. Pastor Alex, adelante. Eh, bueno, la palabra nos enseña de que estamos bajo ataque, ¿verdad? Y que Satanás anda como león rugiente buscando quien devorar. Obviamente nos odia a muerte, y no es una metáfora, es una realidad que todos lo conocemos y lo entendemos. También que la palabra nos demanda que seamos sobrios y que velemos, pero esto es porque también esta es una guerra no solamente física, en el plano físico, porque se materializa en el plano físico, pero en realidad es una guerra que nace desde lo espiritual. Entonces, las trincheras espirituales pues siempre han estado en actividad. Recuerdo lo que le pasó a Daniel en una ocasión, pues que de hecho, la respuesta a la visión que él estaba solicitando se le tardó más de 20 días, debido a que Gabriel, que había sido enviado para que le diese respuesta, fue retenido por el príncipe de Persia.
Entonces, ¿por qué fue detenido? Bueno, básicamente porque se oponía a la respuesta y tuvo que llegar, ¿verdad? El arcángel Miguel, o sea, el general del ejército de Dios, para poder contenerlo, ¿verdad? Entonces, eso es lo que nos da a entender, pues, que tengamos en mente, pues, que obviamente estamos en una guerra espiritual y que las oraciones pueden tratar de ser interferidas. Nuestra vida va a ser, no será tratada o no se tratará de atacar nuestra vida. Es una realidad y que seremos atacados constantemente, frecuentemente. ¿Por qué? Para que no hagamos la voluntad de Dios. Entonces, el tema pues de la guerra espiritual es un tema eh, muy básico y es clave entenderlo y que la lucha espiritual pues obviamente es una realidad y que no es contra humanos que luchamos de forma directa, sino contra, como lo dice la palabra, contra principados, contra potestades, gobernadores de las tinieblas de este siglo, huestes espirituales de maldad que se mueven en las regiones celestes, o sea, en las regiones espirituales. Entonces, esa lucha debemos entenderla que la tenemos. Entonces, ¿cómo podemos confrontar o contener todo este tipo de ataques? Prácticamente tenemos que vestirnos con la armadura de Dios. Ya la Biblia ya nos establece, ¿verdad? Que existen ciertas formas de que nosotros nos protejamos, ¿verdad? En Efesios 6, creo que dije al 18, establece que debemos vestirnos de la armadura de Dios. Bueno, hablando con verdad siempre, que es el cinturón de la verdad, la justicia, la coraza de la justicia, ¿verdad? El calzado de la paz, que es el evangelio, mantener el evangelio firme en nuestra fe y en dárselo a conocer a otras personas. El escudo de la fe, ¿verdad? Que esto nos permite absorber los dardos del enemigo, ¿verdad? Siempre creyendo en Dios confiadamente, ¿verdad? El yelmo, que es ese escudo de la salvación, que la salvación nos protege la mente, ¿verdad? O sea, esa percepción de que nuestra mente siempre debe estar protegida a causa de que seremos salvos y que somos salvos, ¿verdad? La espada del Espíritu, que sabemos que la espada del Espíritu, pues la palabra viva, eficaz, que esta es una espada de doble filo que corta hasta los tuétanos, hasta las coyunturas. Hablamos de los nervios que van en medio de los huesos, ¿verdad? Hasta ese tipo, hasta ahí llega con profundidad, o sea, da a entender la eficacia o el filo de una espada, ¿verdad? Ya hablando históricamente, se lo utilizaban los soldados romanos, ¿verdad? La espada de doble filo. Entonces, esa es la importancia, ¿verdad?, de la armadura de Dios y que el Señor, a pesar de que nos está diciendo de que existe una guerra espiritual, de que huestes espirituales de maldad están conteniendo la respuesta de nuestras oraciones, se están oponiendo a nuestra forma de cambiar, que nuestro corazón y nuestra mente está siendo bombardeada, al mismo tiempo nos está dando la salida. Ahora, en la práctica humana, ¿qué es lo que podemos hacer nosotros? Bueno, ya sabemos que cómo nos vamos a vestir de justicia, de fe, de paz, de verdad y del evangelio. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Nuestro testimonio, caminar en verdad en medio de nuestras sociedades. La oración, obediencia, oración y ayuno. Son tres cosas muy vitales para ser una persona muy fructífera, perdón, y una persona muy poderosa espiritualmente. Y esto no tiene que ver con rituales, esto no tiene que ver con ciertas cosas que algunas personas enseñan, como dejar una Biblia abierta con el Salmo 91, el Salmo 23, con echar sal. No, 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 eso es algo espiritual, porque recordemos que hay algo que sucedió en el mundo espiritual al momento de la resurrección de los muertos, y es que el Señor nos dio a nosotros, a través de su muerte, sepultura y resurrección, el derecho legal, ¿verdad? Que nosotros tengamos poder y autoridad sobre el mundo espiritual. Y lo otro es parte de su promesa: en su nombre echaremos fuera demonios, comeremos cosas mortíferas, no nos harán daño, ya nos puede atacar una víbora y no va a pasar absolutamente nada. Es un asunto de poder y autoridad, no es un tema de solicitudes de permiso, sino es una autoridad para que nosotros podamos ejercerla en medio del mundo espiritual. Y la Biblia también enseña, ¿verdad?, que aún el apóstol Pablo habló de que los ángeles tienen la disposición a nosotros de servirnos. Por eso es que hasta en nuestras oraciones nosotros podemos proclamar que ángeles y arcángeles acampan a su alrededor, y que el ángel de Jehová, que su transfiguración en forma espiritual, de forma directa, nos cubre y nos protege. Esa es la guerra espiritual. Y lo otro es lo siguiente, pues entender de que en el nombre de Jesús se dobla toda rodilla,
de los que están en el cielo, los que están en la tierra y debajo de la tierra. Es un nombre sobre todo nombre. Entonces, el arma más eficaz que puede utilizar una persona al momento de ser atacado, ya sea en lucha espiritual, ¿verdad? Hablando de guerra espiritual, es en el nombre de Jesús. Ahí. Y ahí tienen que caer, y ahí tienen que someterse, y ahí tienen que sujetarse cualquier entidad espiritual, cualquier chamán, llámese brujo por categoría, llámese un principado, potestades, huestes espiritual de maldad. Toda esa jerarquía tendrá que someterse a la voluntad de Cristo. Y lo otro es lo siguiente: la armadura de Dios ya es nuestra vida como tal, y de acuerdo a nuestras prácticas de vida en Cristo. Repito, una vez que nosotros estemos protegidos por esa armadura, que es nuestras cualidades humanas, para representar a Cristo, entonces solo vamos a soportar los dardos que vengan del enemigo de forma directa a través de personas, de gobernadores, de políticas, de cosas, de cambios, de comportamientos y conductas que hayan en la sociedad y que quieren atacar nuestra vida y vulnerar nuestro espacio espiritual, o mejor dicho, nuestra integridad espiritual. Entonces, eso es lo que la Biblia nos enseña, y eso es lo que nosotros podemos hacer, ¿verdad? Y básicamente la Biblia nos muestra el problema, nos muestra el panorama, nos muestra las consecuencias, y al mismo tiempo nos faculta con poder, autoridad y los métodos para que nosotros hagamos la guerra espiritual. Bendiciones. Ok, muchas gracias, Pastor Alex. Bueno, ahorita le doy la palabra al Pastor Juan Fortunato, y ya como vamos cerrando el programa, después de su explicación, ya vamos con las conclusiones. Pero bueno, mientras, Pastor Juan, le doy la palabra. Amén, amén. Muchísimas gracias. Quiero opinar esta última parte con un testimonio, porque muchos cuando escuchan que hablamos de demonios, de Satanás, de principados, los toman como un mito, como algo irreal, como un invento nuestro, o que realmente queremos asustar a la gente y mantenerlos bajo el miedo de que hay un diablo suelto y con sus miles y millones de demonios alrededor del mundo haciendo un trabajo sucio. Me ocurrió a mí, personalmente, a mí en la iglesia de mi pastor, esto en el año 2001. Esto hace algo de 24 años hoy, en el año 2001, en la iglesia donde mi pastor tenía su templo, donde nos congregábamos. Arriba se estaba construyendo un piso encima del local. Al lado también estaba la casa pastoral. Ahí vivíamos en este inmueble, en esta casa, donde se construía arriba. Entre tanto que la gente no trabajaba, ahí hacíamos ayunos para que la gente no nos moleste en la iglesia. Entonces, yo dije a mi pastor que me iba a ayunar. Yo tenía un programa, yo tenía algo que hablar con mi Señor. Me fui en un ayuno de 2 días allá arriba, donde se estaba construyendo el piso. Es cuando terminé la primera noche. Estuve allí en la segunda noche, a esto de las 12 de la noche. De las 12 de la noche a las 24 horas. Yo estaba de rodillas en un rincón cuando comienzo a sentir una mala presencia, no solo en el rincón, sino en todo el espacio del inmueble, de la casa. Y de repente, yo postrado, mis oídos estaban oyendo las alas de un gran ave que se batían, volando las alas de un ave grande, grandísimo, y hacían puff, 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 y volaba. Pero la presencia de esta ave tan enormísima se estaba acercando al lugar donde yo estaba de rodillas.
Y sucedió que al cabo de unos segundos, este inmenso ser espiritual, oh, aleluya, esto me flipa el alma, hermano. Me da escalofríos cuando me acuerdo de aquella noche. Yo solito, bien humanamente, solito. Este ser se posó en la, se llama aquí en la coronilla o coronación en los linteles de la casa arriba, se posó allí y se estremeció todo el inmueble cuando se posó. Yo sentí como terremoto. La casa se estremeció y yo me quedé paralizado. No podía orar, no podía decir yo te reprendo. Yo sentí que Satanás o uno de sus demonios más poderosos estaba allí detrás de mí, no enfrente, porque yo estaba de rodillas. Y por miedo, mi corazón me decía, levanta y huye. Y otro corazón me mantuvo de rodillas en fe. Y yo dije, el Señor no va a permitir que yo me muera aquí hoy. Hermano, esto tardó como 5 minutos. Saber de que en un lugar como esta, a medianoche, el pastor está abajo y duerme. O tal vez medita. Y tú arriba, paralizado, enfrente a una tal potestad demoníaca. Hermano, experiencias personales con los demonios. Cuando esto pasó como 5 minutos y que sus ojos, yo sentí en mi alma que él estaba fijándose sobre mí. Yo quería mirarlo, yo quería voltearme y una fuerza de fe me mantenía de rodillas y me decía, no te levantes, no levantes tu cabeza, no te salgas de tu oración. Yo me mantuve allí clavado, pero muerto de miedo, hermanos. No les puedo decir de otra, muerto de miedo allí en este rinconcito. Cuando de repente oigo el sonido de sus alas, el sonido de sus alas estremeció el aire, el ambiente del lugar y se posó en el suelo donde yo estaba orando, en el mismo cuarto donde yo estaba, y se posó, boom, y sus pies estremecieron el lugar. Yo decía en mi corazón, aquí me muero, aquí no me levanto, Señor, porque no sé a dónde voy. Y yo sentí sus pasos como de un triple Goliat, como que habían unido a Goliat 3 o 4 veces. Yo sentía que era un ser peligrosísimo y no venía en son de broma. Yo estaba casi terminado, no podía ni hacer mueca, ni abrir mi boca. Todo mi ser estaba paralizado y yo sentía boom, como sus pasos movían, estremecían la casa debajo de él. Y él dio 4 pasos hacia mí. No pudo dar el 5.º paso. Solo escuché con mis oídos, solo escuché que alguien le dio un golpe de los peores que él ha recibido en su vida. Yo escuché pum, 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 y se fue volando con un golpazo y yo me quedé aún más paralizado, pero ya no había temor en mi alma. Yo sentí que la presencia de otro ser estaba allí.
No puedo decir que era el Señor o un ángel porque no sé quién era. Y yo, como 10 minutos después, tuve la paz y pude levantar mi rostro. Fui a mirar qué era. Ya no vi nada porque ya se había ido, ya le habían dado este golpazo. Una experiencia como esta, yo dije, con que cuando la Biblia habla de principados, espíritus que gobiernan países, regiones, ciudades, barrios, familias, no es un juego, no es un cuento de hadas, no es una fábula, es una realidad vigente. Los demonios son reales, existen y hacen mucho daño en las discotecas, en los barrios, en los bares, en el alcohol, en la droga, en la promiscuidad, en la prostitución, en la fornicación, en el adulterio, hacen mucho daño, en la debilidad espiritual, en la incredulidad de los creyentes, hacen mucho daño. Por lo que, así como lo han explicado los pastores, tenemos que velar y no dejar que el enemigo mine nuestra vida espiritual, porque estamos en guerra con alguien que nos odia cruelmente. Y como lo dice la Biblia, él anda rondando buscando a quien devorar. El Espíritu Santo no reveló esta palabra por revelar. Él devora, él arruina, él destruye, él mata. Pero gracias a Dios que el Señor Jesucristo vino para deshacer las obras del diablo. Por esto Él restaura a aquellos que el diablo arruinó. Él vuelve al aprisco las ovejas que fueron atrapadas por leones, que tienen un pie quebrado, las ovejas perniquebradas. Él vuelve al aprisco las ovejas que escaparon del oso, de los lobos. Bendito sea el nombre del Señor, y está dispuesto a restaurar cualquier alma que vuelve a Él arrepentida, en el nombre poderoso de Jesús. Esto es lo que puedo decir. Era un testimonio para hacernos ver que el diablo no es un juego, no es un cuento. Los demonios sí son reales, existen en realidad. Muchas gracias, mis hermanos. Wow, impresionante testimonio. Yo me quedé así de wow, qué impactante, pastor. Pues, ¿qué le puedo decir? Obviamente yo creo que sí existen los demonios y qué curioso que tenga como que ese tipo de características como de ave, ¿no? De lo que estamos hablando el día de hoy. Y pues bueno, ya vamos ya por finalizar el programa y pues me gustaría que cada uno de ustedes diera sus conclusiones, pero enfocadas en lo que voy a leer ahora, en Mateo 13:23, y dice: mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto, y produce a 100, a 70 y a 30 por uno. Y también en Jeremías 17:8 menciona que porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. Bueno, me gustaría que dieran sus conclusiones enfocadas a la audiencia y a los que estamos aquí presentes acerca de cómo ser esa buena tierra y cómo tener acceso a estas aguas para que la palabra de Dios en nuestros corazones dé muchos frutos y no tenga ninguna espigas, no llegue ningún ave y nos arrebate esa palabra, sino dar al final de cuentas muchísimo fruto, porque como dice la palabra, el árbol que no da fruto será cortado, ¿no? Y me gustaría que cada uno de ustedes diera sus conclusiones, pero hay una mano levantada antes, así que le daré la palabra al hermano Giovanni, antes de dar conclusiones. Amén. Buenas a todos.
a la audiencia y a los pastores, ¿verdad? Tiene mucha razón, pastor. A todos, disculpen ahí la molestia. Como decía el pastor Juan Fortunato, ¿verdad? De ese testimonio que él tiene, pues también son vivencias que el Señor nos da, ¿verdad? Voy a contar una vivencia que tuve siendo un poquito más joven, ¿verdad? Por lo menos tenía unos 16, 17 o 18 años, ¿verdad? Y me acuerdo una vez que estaba orando de rodillas aquí en mi cama. Tenía cubierta la ventana con una sábana y cerrar las ventanas. Y en ese momento yo estaba orando tranquilo, tranquilo. Y sentí que alguien estaba en mi ventana. Nadie estaba fuera de mi casa en ese momento. Y alguien tocó mi balcón, pero una uña, pero que yo sentía que era tan filosa aquella uña y estaba pegándola hacia el balcón. Y me puse a orar más y más y sabía que que era el diablo en serio que ahí estaba diciéndome que aquí estoy, mira, que crees que soy un juego. Y es real. El mundo espiritual es muy real. Es lo que puedo contar, ¿verdad? Muchas gracias, hermano Giovanni, por tu testimonio. Yo creo que son reales todo este tipo de cosas. Espero tengamos un programa en el futuro ya hablando un poco más de ese tipo de vivencias, ¿no? Y pues bueno, ya para ir cerrando las conclusiones de cada uno, empezando por el pastor Joshua. Adelante, pastor Joshua. Sí, bueno, de cómo mantenernos firmes, pues como les decía, mantenernos en oración, mantenernos leyendo, mantenernos apegados a lo que dice el Señor y entre nosotros ayudarnos. Y pues eso nos hace ser un buen árbol que dé buenos frutos, ese árbol que está junto a las aguas del arroyo que nunca se seque, que sus flor sus sombras da flores y sus hojas da sombra y nunca se seca, siempre están verdes y suaves, y el que nosotros seamos esa buena semilla, pues bueno, recibamos esa buena semilla y seamos ese terreno fértil, pues bueno, depende de nuestras acciones y reconocer de nuestro entorno, como les decía en un principio, en el que estamos, y si no es el propicio, movernos y modificarlo para que sea el adecuado y esta semilla germine, y también ayudar a los que no tengan buen terreno, pues aquí tengan buen terreno en sus vidas, en sus corazones principalmente, para que esa semilla pueda hacer un efecto en ellos, y como dijo el Señor, incluso hasta la semilla más pequeña, la de mostaza, de un árbol enorme, de mucho fruto y para mucha bendición, y pues y haya higos todo el año. Y bueno, viendo de esta forma, pues por eso dice que a uno se le dará a 100, otro a 70, otro a 30, y lo mismo que con la parábola de los talentos, es decir, al que se le da mucho, más se le demanda, y al que más hizo con lo que se le dio, pues más se le dio, más se le da, más al que hace poco o nada con lo que se le dio, pues al contrario se le quita y se lo da a alguien que sí le vaya a dar un buen uso y que sí lo valore. Entonces, básicamente, viene siendo eso lo que debemos hacer para mantenernos como cristianos, como seguidores de Yeshua en esta convocación que es ser parte del reino, ser parte de su templo espiritual. Y pues bueno, referente a estas, de cómo... Mmm, ¿cómo se dice? De cuando uno está orando, pues tampoco caer en lo que muchas personas dicen, que
estoy orando todo el tiempo, ahorita les voy a decir por qué, estoy orando todo el tiempo, incluso de la madrugada y ya ni dormí o me la paso todo esto. Sí es importante luego hacerlo cuando haya ocasiones que se requieran, pero luego muchas gentes también caen en cualquier momento del día, en exceso que están y todo, o principalmente hacen algo que nos advirtió el Señor que no hiciéramos, de que estemos repitiendo sobre todo la misma palabra, estemos repitiendo. Acuérdense que dice que el que está repite y repite, o sea, por su palabrería no serán oídos, sino realmente porque pidan conciso y con su corazón, porque él ya sabe con anticipación lo que va a salir de nuestra boca y lo que estamos pensando. Entonces él ya sabe lo que necesitamos. Entonces, básicamente, en vez de sí estarle pidiendo constante, porque hay que entender una cosa, hay que pedirle constantemente cuando cada vez que sea necesario, por eso dice oren día, tarde y noche, pero también tener obviamente la conciencia de cuándo hay que dormir, de cuándo hay que trabajar, atender a los hijos, etcétera. O sea, tener un equilibrio, una vida como lo llevaba el Señor, pero siempre con la presencia del Señor constante, presente en su vida sin abandonarlo, y pedirle no tanto con palabras, palabrería y repeticiones sin sentido como hacen las religiones, sino como lo hacemos nosotros, como nos mandó a sus seguidores, de con entendimiento pedirle, porque muchos dicen, es que me tengo que aprender oraciones ya citadas, sí, ya es bueno aprenderlas, pero principalmente la oración, más que citar cosas ya recordadas, que es bueno hacerlo, es sobre todo una plática con el Señor. Oración es entrar en esa comunión que Él te esté escuchando, así como de amigo a amigo, y pedirle y abrirle tu corazón a lo que él, a lo que está sintiendo, y poder llegar a esa intimidad de hermandad, de amistad con el Señor, y que Él te pueda ayudar en tu vida y en lo que necesites, y Él no se va a alejar de ti, ténganlo por seguro. Y por último, de estas tipo de vivencias, pues es cierto de los demonios, o sea, muchos llegan a pensar que, pues como los demonios se menciona que es contra, que no es contra carne ni sangre, sino contra potestades de los aires, pues sí es cierto de que también hace referencia a personas en altos lugares, es decir, a gente poderosa, adinerada, gobernantes, etcétera, pero que también muchos de ellos están influidos por estas entidades o simplemente son personas malas. Sí hace referencia a esto, pero también ahí claramente lo dice, no estamos peleando contra carne ni sangre, sino contra potestades de los aires. Y nos hace pensar de que no solo podrían ser personas adineradas, que sí, claro que sí, pero también nos hace referencia a que son otro tipo de entidades etéreas, aéreas, que no son totalmente físicas. ¿Por qué? Porque si nos dice que no es carne ni sangre, y un gobernante o una persona rica, por más que sea eso, no dejas de ser alguien con huesos, con piel, con carne, etcétera, pues obviamente también hace referencia a demonios o a estas entidades. Entonces, yo sí creo en lo personal de que existen, también porque he tenido varias vivencias en las que se me han aparecido, como una vez se me apareció una calaca, no sé si era el diablo o qué era, o parecía la muerte esta la que le rinden culto. Yo iba al baño, yo tenía como 10 12 años, di la vuelta en un pasillo, eh, y se me apareció, tenía los ojos así rojos y me quedé paralizado, es decir, sentí un miedo tan impresionante que por más que yo quería reprender o lo que fuera, pues antes digan que no me hice del baño del miedo, tenía unos ojos rojos horribles que yo cuando volteaba la mirada y ya no lo veía, yo ya no sentía, o sea, yo como que se me quitaba un poquito y decía, a ver, cálmate, como que no está pasando nada, sí será real, y nada más volteaba tantito, y otra vez lo volví a ver que me estaba mirando fijo con sus ojos rojos, parecía este cráneo rojo de Marvel, o una cosa espantosa tenía así, negro, era una cosa horrible. Me volvía yo a paralizar y yo quería quitar mi mirada de él, o reprender, o huir, o cualquier cosa, pero ni moverme podía, ni para huir. Lo estaba viendo ahí físicamente y me estaba viendo, y entonces yo como que no podía quitarle la mirada encima, y entre más lo miraba más daño me hacía, entonces yo quería voltearme, y ya cuando me volteaba lo mismo otra vez, como que sentía un poco más de paz, pero cuando volteaba otra vez decía, ay no, ¿por qué volteé? No, mejor no hubiera volteado. Entonces fue una experiencia horrible, duró como igual 5 o 10 minutos, pero estuve paralizado, y muchas otras cuestiones que nos han pasado, y son reales, es decir, son cosas que ocurren. Y también otra cosa que me hace pensar que sí existen estas entidades, porque aparte que las he visto volar y he visto ciertas cosas, también cuando al Señor Jesús
se encontró con esta persona endemoniada que después los mandó a los cerdos para liberarlo, pero originalmente estos demonios que están dentro de la persona lo quisieron matar. Y si fueran, sí es cierto que luego el Señor, pues cuando una persona se aleja de él, pues dice, yo me retiro y queda el camino abierto para que estos demonios como que ejerzan juicio, por decirlo de cierta manera, en la vida de esa persona incorrecta. Pero tampoco podríamos decir a 100% de que estos demonios sean como enviados suyos o como servidores o policías de él ejecutando juicios, porque también si fuera esto, entonces explíquenme cómo es posible que estos demonios hayan querido matar al Señor. Al contrario, si fueran como justicieros de él, pues lo que hubieran tratado de hacer era, pues sí, ir a justiciar a algún persona incorrecta, poseerla, pero no tratar de matar al Señor. Pero vemos de que cuando están dentro de esta persona, quisieron atacar con piedras y palos y matar al Señor porque lo odiaban. Él los reprendió y les dijo, no, no es su tiempo, y los mandó a los cerdos, y por eso dijo, no, no, no nos mandes al abismo todavía, porque todavía no es nuestro tiempo, mándanos los cerdos, danos un tiempo más. Pero cuando logramos entender esto de que querían matar al Señor, nos damos cuenta que no le servían a Él, sino que realmente son cosas que están reveladas contra el Señor mismo, el Creador, contra el autor de la vida, y quieren causarnos daño. Igual a nosotros, si pudieran, nos odian tanto que si pudieran nos harían suicidarnos o nos harían que muriéramos. Y también creo que se le presentó a Moshe o a Abraham, que un día venía bajando de la montaña y se le apareció y le hizo estremecer y le dijo, adórame, adórame. Y él decía que igual estaba paralizado del miedo de cómo estremecía la montaña y el suelo, pero que aún así muerto de miedo le dijo, la palabra dice, al Señor solo adorarás y solo a Él lo serviré, aléjate de mí. Y lo reprendió al Satanás, al demonio, y este ya no pudo con él y se fue porque le dijo que él no lo serviría. Pero cuando suceden este tipo de cosas, vemos de que quería hacerle que le adorara a él. Y si realmente fuera un enviado del Señor para justiciar a las personas malas así, jamás podría hacer algo incorrecto o contrario al Señor, que sería hacer que adoren a algo que no es de la creación. Y lo vemos con los ángeles buenos, cuando se les presentaban a las personas, le decían, no, no me rindas el culto a mí porque yo solo soy servidor del Señor, sírvele a Él, yo solo soy siervo suyo. Entonces podemos entender ahí que no son entidades que vengan de Él, sino son entidades contrarias al Señor, y debemos de tener muy en cuenta esto para no olvidarnos de que están ahí presentes y de que si no estamos atentos pueden afectar nuestras vidas muy seriamente. Amén. Hola. Bueno, creo que ya terminó el pastor Joshua. Muchas gracias por las conclusiones y también por tu testimonio también. Muy interesante, la verdad. A mí me impresiona muchísimo cada uno de ustedes cómo dan sus testimonios de la existencia de demonios, de entidades. Y pues bueno, le doy la palabra al pastor Alex para que dé las conclusiones del tema. Y si tiene por ahí un testimonio, también una vivencia, pues adelante, también puede contarla. Bueno, adelante, pastor. Oh, Dios les bendiga. Eh, pues creo que, bueno, en lo personal, pues en otra ocasión quizá les vaya a contar parte de los testimonios que tengo. Son varios en realidad, no solamente uno. Ya he tenido muchas luchas espirituales y de hecho el Señor ha tenido el control de todas. Y en una ocasión estuve a punto de perder la vida. Se separó mi alma del cuerpo por el ataque de 3 demonios. El Señor lo permitió. Lo hizo para ayudarme a entender cómo funcionaba el mundo espiritual y para que comprendiera su grandeza, su poder y su autoridad. Eso es en lo que les puedo decir hasta el momento, ¿verdad? Pero aquí estoy. Y son varias las experiencias, son experiencias como que eh, más de película, por decirlo así. Pero en otra ocasión lo vamos a hablar. Creo que voy a ir concluyendo en relación al tema, ¿verdad? Y una de las conclusiones que podemos entender de que contener los ataques del enemigo requiere una combinación de conocimientos de la Biblia, de oración, fe y confianza en Dios, y que al poder seguir parte de los consejos y definir ciertas prácticas o estrategias, podemos vivir victoriosamente de acuerdo a su voluntad y mantener una relación fuerte y saludable con nuestro Creador, ¿verdad?
Dos de las varias cosas que tenemos que entender, uno es conocer a nuestro enemigo, saber la naturaleza del diablo, quién es el diablo, que él es homicida, él es engañador, él es mentiroso siempre y nos odia, anda como león rugiente siempre buscándonos, ¿verdad? Para devorarnos, no subestimar su poder, su autoridad y lo que él tiene, pero al mismo tiempo comprender que Dios es más poderoso que él. Debemos siempre mantenernos firmes y ponernos la armadura de Dios como lo establece la Biblia, ¿verdad? Y cada pieza es importante en nuestra vida. Ya le hemos hablado eso. Oración y buscar la guía de Dios, la protección, oración, obediencia y ayuno sobre todas las cosas y eso nos hará acercarnos más a Dios y buscar su guía y su dirección, mantener la fe y la confianza siempre firme en Él, ¿verdad? Eso es parte de lo que podemos hacer para poder contener los dardos del enemigo y también es muy importante que nunca nos aislemos, no nos aislemos de la comunidad, de los hermanos, de la iglesia. Siempre tenemos que tener una persona de confianza con quien podamos hablar, que es como, y a veces no necesariamente puede ser nuestro pastor, o nosotros como pastores no necesariamente, ¿verdad? Hay personas que tienen otras personas que también son utilizadas por Dios, que tienen mucho poder, autoridad, tienen mucha sabiduría y que las ha puesto en en su camino. Entonces todos tenemos que tener personas de confianza para contarle y para que podamos crecer. Es como una especie de mentor y lo otro es nunca rendirnos, aunque tengamos diferentes luchas, en que tengamos diferentes aspectos en nuestra vida que tendremos, ¿verdad? O en diferentes ataques podemos salir a veces no bien librados, pero no hay que desmayar. Recordemos que 7 veces cae el justo y 7 veces se levantará. Y no por el hecho de que seamos justos, sino porque cada circunstancia nos va haciendo más fuerte y nos va justificando más. Y para recordemos también lo que dice en la Biblia que bueno, en el libro de Salmos recuerdo la importancia de la justicia y la importancia, bueno, textualmente dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Antes en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. Pues cuando hacemos la voluntad de Dios, cuando somos justos y no nos movemos bajo la influencia de Satanás, y repelemos sus ataques, pues de nuestro interior correrán esos ríos de agua viva y el Espíritu Santo crecerá en nosotros y alcanzaremos a otro de acuerdo a su voluntad para la salvación, que ese es el fin supremo del Evangelio, que el conocimiento de Dios para salvación y vida eterna. Bueno, Dios les bendiga. Ok, muchas gracias, Pastor Alex. Ahora el Pastor Juan y ya después la oración final. Muchas gracias, pastores, de verdad, por estas conclusiones. Miremos un poco el reverso de la parábola del buen sembrador. Cada tipo de terreno, por ejemplo, el terreno que es como camino, el terreno que es pedragoso, de piedras, el terreno que es de espinos y el buen terreno. Hablando de corazones y de creyentes como somos, muchas veces venimos a ver los resultados, porque el Señor aquí está hablando de los resultados, porque se sabe de que no se siembra en una selva o en un bosque, se siembra en una finca, en un lugar donde se ha trabajado. Dado el hecho que somos cristianos, tal vez la semilla que cayó sobre el camino, que fue pisoteada según Lucas 8, 4 y 8, y que fue comida por las aves, tal vez muchas veces abrimos el corazón a las personas que terminan arruinando nuestra vida espiritual, que terminan arruinando nuestra relación con Dios. Igual, la parte de la semilla que cayó en tierra de piedras, mucha gente ha caminado bien, pero cayó en incredulidad por algunas circunstancias. Tal vez este terreno no era así, pero alguna gente comenzó a echar piedras en esta tierra
y ya la palabra no puede producir. Igualmente, en la parte de la semilla que cayó entre las espinas, entre los abrojos, tal vez ya el labrador había visto la situación, pero la persona no le permitió al labrador volver a recortar estas espinas. Y el resultado es que como ambos crecieron juntos, como lo explica el Señor, la semilla fue ahogada y no pudo dar frutos. Esta buena tierra, que es la cuarta tierra, que ha dado fruto, no significa que de toda su vida pudo haber sido así, pero que la persona trabajó arduamente, veló sobre su vida espiritual, trabajó sobre su conciencia para no permitir que si cayera una basura, si cayera una piedrecita, si cayera un grano de espino, que se quedara. Esta persona trabajó su tierra, labró su tierra, limpió su tierra y pudo dar frutos a 30, a 70 y a 100 por una. Por lo que, apreciados hermanos, toda nuestra audiencia es trabajo diario. Así como tenemos guerra espiritual diaria, así tenemos también el trabajo de velar sobre el estado de nuestro corazón diariamente. Y el proverbista nos dice que sobre toda cosa guardada hay que guardar nuestro corazón, porque de él nace, mana la vida. Por lo que, terminando aquí, todos nosotros quisiéramos ser esta buena tierra que produce frutos para la gloria del Señor, pero muchas veces también encontramos dificultades, encontramos circunstancias que pueden llevarnos a ser otro tipo de terrenos que no quisiéramos ser. Así que entreguémosle, ya que tenemos un buen labrador. El Señor dice que Él es la vid, nosotros somos los pámpanos y el Padre es el labrador. Tenemos al único que puede sacar la piedra y transformar el terreno en un terreno productivo para que podamos dar fruto a 30, a 70 y a 100. Muchas gracias, hermanos. Aleluya. Hermano Andrés, Ok. muchas gracias. Ok, muchas gracias a todos, a la audiencia, a los presentes, a los pastores. Pues ya terminó la clase de hoy. Muchas gracias a todos los presentes y a toda la audiencia que nos vio por la plataforma de Rumble y por YouTube. Y pues bueno, para cerrar ya este programa, le voy a pedir a los pastores que alguno de ellos pueda hacer la oración para bendecir todo lo aprendido el día de hoy, bendecir nuestra noche y bendecir nuestra semana. Adelante, ¿algún pastor que quiera hacer la oración final? Pastor Alex, adelante, como siempre. Disculpe. No se preocupe. Oremos. Padre, gracias por tanto amor y misericordia. Gracias porque nunca nos has abandonado y siempre estás con nosotros. Porque has permitido que ese espacio, Señor, se abra como un espacio para difundir tu mensaje de salvación, enseñanzas que van de acuerdo a tu gloria, que van de acuerdo a tu escritura bíblica y enseñanzas que nos ayudan para direccionar nuestra vida y que le ayudarán a muchos. Oramos para que sean de mucha bendición, oramos para que haya en nosotros sabiduría, palabra de ciencia, palabra de sabiduría y temor en nuestro corazón y que podamos hablar con temor y temblor delante de ti siempre. Hablar con transparencia, hablar, Señor, bajo la sabiduría y la guía del Espíritu Santo. Al mismo tiempo también te pido que nos guardes, que nos bendigas en todo tiempo, que guardes nuestra vida, nuestra salud, que guardes nuestra cocina, que guardes todo lo que somos y tenemos, Señor. Sé que tú eres bueno, sé que tú eres misericordioso, sé que siempre estás con nosotros, que nunca nos has fallado y seguirás estando con nosotros.
Aunque los tiempos son malos, Señor, creemos fielmente en que tú nos guiarás en todo tiempo. Pedimos que estos pasos sigan viéndose en oportunidades de bendición y salvación para muchos que no te conocen. Y oramos también por la paz en el mundo, oramos por el hambre en el mundo, oramos por todos los problemas que existen. Y todo esto también te lo pedimos en el santo y dulce nombre de Jesús. Amén. Me- Amén. Bueno, pues muchas gracias a todos, muchas bendiciones, que pasen feliz noche y primero Dios, nos estamos viendo el próximo domingo. Gracias y Amén. shalom. Amén. Dios les bendiga a todos. Y saludos también a Amén, nuestra pastor. Dios invitada, me los hermana bendiga. María. Señor bendiga más. Aleluya. Hermano Andrés, seguimos en directo.